Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Al cierre. Les habla Andrés Garibello desde la sala de podcast del Tiempo y hoy es 30 de abril de 2019. Vamos a hablar de los temas más relevantes. Sin lugar a dudas está Venezuela, el futuro, qué le espera a Guaidó. También vamos a hablar del nuevo desenlace en el caso de la chilena desaparecida en Colombia. También lo que viene es el tren de cercanías de Bogotá, Cundinamarca, y también un informe muy interesante sobre inmigración de colombianos al exterior. Bienvenidos. La clave de las noticias. En la clave, sin lugar a dudas, está el futuro de Guaidó y Venezuela. Estamos con Eduard Soto, editor internacional del Tiempo, que nos va a explicar. Ya llevamos 8 horas desde que un grupo de militares sacaron a Leopoldo López, el líder opositor, de su casa por cárcel. Y bueno, ha pasado muchas cosas, ha habido revueltas, Maduro no aparece, bueno, se han tejido todo tipo de hipótesis de lo que pasará. Eduard, ¿qué podemos hacer un balance? ¿Qué ha pasado durante estas 6-7 horas de crisis en Venezuela? ¿Qué tal, Andrés y amigos navegantes del tiempo.com? La verdad es que ha sido toda una sucesión de hechos los que han venido sacudiendo a Venezuela más o menos desde las 5 de la mañana, luego de que supuestos miembros de la Fuerza Armada Nacional Venezolana liberaron de su arresto domiciliario al líder opositor venezolano Leopoldo López, y luego él se reunió con el presidente encargado Juan Guaidó frente a la base militar y aérea de La Carlota, un lugar emblemático en Caracas y también muy importante, pues toda vez que es una base militar que tiene pista de despegue y aterrizaje de aviones. Allí se desataron una sucesión de hechos en el sentido de que muy probablemente se estaba consolidando un levantamiento militar contra el régimen de Nicolás Maduro, y de hecho algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional mostraron a través de brazaletes azules un supuesto respaldo a Juan Guaidó y por supuesto a Leopoldo López. Sin embargo, con el paso de las horas, esta situación que se ha presentado en horas de la mañana se fue diluyendo un poco en medio de disturbios, de choques, de manifestaciones de la gente de la oposición que salió a apoyar la convocatoria que había hecho Juan Guaidó. Lo último que ha sucedido, Andrés, es, por una parte, que el secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, el encargado de la diplomacia estadounidense, acaba de soltar una noticia bomba, en el sentido de que, según las informaciones que ellos tenían, ya Nicolás Maduro estaba montado en un avión dispuesto a abandonar Venezuela e irse para La Habana, pero según Pompeo, fue disuadido por Rusia para que no abandonara el barco. Esto es una noticia bomba porque de alguna manera explica por qué el silencio de Maduro, por qué solamente a lo largo de toda esta jornada apareció con un Twitter bastante escueto, bastante lacónico, y también de alguna manera explica la relativa calma en las calles, pues si bien es cierto hay algunos sectores de Caracas donde aún hay enfrentamientos, particularmente en los alrededores del área de La Carlota, pues no es que se sienta que la ciudad está militarizada, no es que se sienta a los círculos bolivarianos o a los comandos armados bolivarianos asustando a la gente en las calles. Entonces, de alguna manera, en ciertos sectores se percibe cierta calma. De alguna manera, esto explicaría lo que acaba de decir Pompeo, pero en realidad no sabemos lo que va a pasar. En ese momento hay total expectativa sobre lo que puede suceder en las próximas horas. Bueno, primer tema, Eduard, y el tema de Leopoldo López. Es decir, Leopoldo López salió esta mañana y se dirigió hacia la embajada de Chile. ¿Qué figura será que Chile lo va a acoger? ¿De qué manera o qué se dice? Lo que se dice de fuentes cercanas a Leopoldo López es que él está en la embajada, en la residencia del embajador de Chile en Caracas en condición de huésped. Es decir, hasta ese momento no ha pedido ningún estatus o solicitado ningún estatus de refugiado ni ningún estatus de asilado. Según esa misma fuente, Leopoldo López estaría ahí para tener un lugar donde poder negociar la salida
con el régimen, la salida ordenada, por supuesto, con el régimen de Nicolás Maduro, toda vez que obviamente no puede regresar ya a su casa porque muy probablemente sería detenido por las fuerzas del orden, toda vez que él cumplía un papel, él cumplía una prisión domiciliaria y por supuesto en el momento de salir pues está violando ese régimen de prisión domiciliaria, entonces pues simplemente tenía que alojarse en un lugar y también por un tema de seguridad porque también está con su esposa y está con su familia, él tiene 2 niños menores de edad y su esposa, entonces también se dice que fue por esa razón, no es que según ellos quiera huir del país, pero sí como gran artífice de todo esto que está sucediendo en Venezuela, que así se le considera, por supuesto, porque finalmente es el jefe político del presidente Juan Guaidó, es el líder del partido político y es la gran figura, pues tenía que velar por su seguridad y la de los suyos. Bueno, y la pregunta que todo el mundo se hace de ver qué pasará, o sea, lo que queda tarde, noche, este martes, mañana 1 de mayo, ¿qué se vislumbra? ¿Qué se puede decir? Yo sé que de pronto es complicado vaticinar qué, pero de pronto, no sé, ¿qué claves se está moviendo en este momento en Venezuela? La verdad es toda una incógnita. En las próximas horas se ha anunciado que el presidente encargado Juan Guaidó se va a dirigir le va a enviar un mensaje al país y a la comunidad internacional. El Grupo de Lima aquí en una reunión que se hizo en una especie de teleconferencia ya sacó un comunicado en el que apoyaba la iniciativa de transición democrática de Juan Guaidó. Los estadounidenses están hablando, Bolton por una parte presionando a los militares para que se hagan del lado correcto de la historia y Pompeo diciendo lo que sucedió o las informaciones que ellos tenían acerca de lo que iba a hacer Maduro montado en un avión hacia La Habana. Entonces yo creo que en las próximas horas vamos a seguir conociendo detalles de lo que puede suceder en Venezuela, toda vez que mañana igual están programadas unas marchas, unas manifestaciones por ser el Día del Trabajo, 1 de mayo, y teniendo en cuenta también que originalmente la fecha que había propuesto Juan Guaidó para el inicio de lo que él denominó la Operación Libertad era el 1 de mayo. Sí. Aún no sabemos, no es claro qué hizo que se precipitara para hoy esta actividad de lanzamiento de esta última fase, como él la ha denominado, para conseguir esos 3 puntos que desde que se autoproclamó presidente él ha venido repitiendo como una especie de mantra, es decir, el cese de la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por esta explicación, este análisis y bueno, todo es la información en eltiempo.com, minuto a minuto de la crisis venezolana. Muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído está un tema que ha cautivado a los colombianos, que es el triste desenlace de una chilena que desapareció y hoy se confirmó que los restos hallados en Santander son de ella. Está capturado su novio o su expareja. Y bueno, estamos con Luis Alberto Miño, que le ha seguido el paso a paso a esta historia para que nos cuente cuáles son los últimos hechos que han sucedido este martes sobre este importante caso. Buenas, Andrés. Sí, ya como usted lo dice, se confirma que el cuerpo hallado en Río Negro, Santander, es el cuerpo de la ciudadana chilena que todo apunta que el principal sospechoso es su expareja. A raíz de la confirmación de este hecho, inicialmente Juan Valderrama, que es la persona, el ex policía, al que se le había dictado primero el cargo de desaparición forzada, tan pronto se confirmó el hecho de la identificación del cuerpo, lo que las autoridades hicieron hoy fue imputarle el cargo de feminicidio. Sí, claro. De feminicidio y ocultamiento de pruebas, porque pues no habría intentado ocultar ciertas pistas que las autoridades ya tienen y que los indican a él de estar en el lugar de haber estado en el lugar donde se encontraba el cuerpo. Y ha continuado un poco accidentada digámoslo así, la audiencia en la que él se encuentra en Bucaramanga, accidentada porque durante la audiencia se han presentado las pruebas. Por ejemplo, se presentó el video en el que ella, la ciudadana chilena, tenía en su celular, que se encontraba en poder de Juan Valderrama,
en el que ella le hacía un video a la familia y decía que Juan era un tipo malo, que le interesaba el dinero. Eso causó conmoción entre los familiares que se encuentran allí en Santander, siguiendo paso a paso esta audiencia, y lo que se está a la espera es de el sitio de reclusión que tendrá Juan Valderrama. Bueno, ¿qué se sabe de él? Entiendo que el abogado, la defensa de Juan Valderrama quiere hablar sobre algo de que estaba en locura, o en estado de locura, o para que sea la pena más baja. Andrés, sí, la defensa de Valderrama quiere intentar que él sea enviado a una prisión, con el argumento de que él tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, derivados de un accidente que tuvo hace unos meses y que esto le habría generado todos unos trastornos. Sin embargo, lo que consideran expertos es que esto no es viable, que ese tipo de hechos no desencadenaría una situación de esas, y lo que se espera es que el juez lo envíe a un lugar de reclusión. Todo este análisis lo haremos extensamente pues, en nuestras plataformas digitales, pero digámoslo así, ese es un poco el análisis previo y a la decisión del juez. La decisión del juez. Entonces él se declara inocente. Sí, él se sigue, hay una contradicción ahí muy fuerte, porque él se declara inocente, sin embargo, la defensa lo que lo quiere declarar es inimputable. Inimputable. Entonces, si una persona se habrá declarado inimputable es porque sí fue responsable, pero con problemas psiquiátricos. Claro. Pero él, sin embargo, pues su versión se mantiene de los 3 delitos que le imputan, que él se ha declarado inocente. Muchas gracias, Luis Alberto. Seguiremos paso a paso este importante caso. La cifra del día. Bueno, en la cifra sale de un informe muy interesante que publicó este martes Cindy Morales, periodista del Tiempo, sobre inmigración de colombianos. Yo creo que ¿emigración se dice? Se puede decir de las maneras dependiendo de qué punto lo digas. Ok, bueno, migrantes colombianos hacia el exterior, ¿cuántos ha habido en los últimos años, Cindy? Bueno, digamos, la cifra podría ser 5,4 millones de colombianos fuera, Sí. 4,7 que corresponden hasta el censo que se hizo en 2012. Entre 2013 y marzo de 2019, o sea, fresquito, han salido 790,000, o sea que si sumamos más o menos 5,4 millones. En el informe decíamos que no era una cifra real, porque recién hasta el censo 2018, o sea, 6 años después, es que puede salir próximamente cuántos de esos se han devuelto, porque esa cifra no existe todavía. Okay. Esta cifra sale, pues, lo que tú dices, de un informe que hicimos hoy. Bueno, pero tú pegas en ese informe un tema de Venezuela, es decir, para la gente que escucha este podcast, pues Cindy es la encargada de un proyecto muy interesante que se llama Panas en Colombia, que recoge como las historias de esta migración venezolana en el país. Y pues, ¿qué tiene que ver Venezuela en esta ola de inmigrantes colombianos? 2 cosas. La primera, que el título de la nota es Cuando los colombianos éramos los mayores migrantes de Sudamérica y éramos rechazados, que es un poco lo que le pasa ahora a los venezolanos a través de este éxodo que han tenido. Sí. Y 2, que en ese periodo que les digo de 2012 y 2015, donde ostentamos ese título, pues obviamente hay muchas olas migratorias, pero en la más grande, que fue sobre los 80, pues el país al que íbamos era Venezuela. Venezuela. Entonces, aquí hay una cifra también, a ver, ya le miro, 1990, 1981, 500,000 colombianos viviendo en Venezuela, 1990, 529,000, ya eran el 51,8% del total de extranjeros en Venezuela. En 2011 habían 604,000. Obviamente esto no se compara con los casi 2 millones que tenemos ahora en Colombia y nunca va a pasar porque, pues digamos que el éxodo de ellos tiene que ver con un tema de crisis migratoria. Nosotros nos fuimos por un tema de violencia, oportunidades económicas, el boom petrolero de Venezuela ayudó mucho. Pero esto es como para reflejar que nosotros también nos fuimos, que hubo una salida masiva, no tanto como la de Venezuela, por lo que acabo de decir, pero sí que nosotros nos fuimos. Fue el primer país, estaba Estados Unidos, España, Venezuela, como los países a los que íbamos, y también fuimos rechazados, también pasamos por periodos de xenofobia,
y digamos quizás un poco lo que queremos con este artículo es que nos pongamos un poco en los zapatos de los venezolanos que llegan aquí. Sí, bueno, precisamente eso quería hablar, pues que esta cifra nos da para hablar sobre, tú llevas más o menos un año con el proyecto Panas. ¿Qué enseñanzas de pronto más allá del periodismo te ha dado este proyecto con el tema de la migración, el tema de los derechos humanos, el tema de si los colombianos somos tan receptivos? Nosotros exigimos en el exterior que nos traten de alguna manera, sí, claro, y siempre nos quejamos de que nos tratan mal. Y nosotros como sociedad, ¿cuál es como tu reflexión? Así. Bueno, en la nota también hago un poco de énfasis en eso, y es que pasamos de discriminados a discriminadores. Precisamente porque todos los estudios de OIM, de ONU, de Banco Mundial lo demuestran. Colombia no ha sido un país receptor nunca en su historia. Ha tenido como unos éxodos muy pequeños, quizás en la costa, pero no ha tenido este tema de migración. Entonces creo que una de las enseñanzas es que a partir de políticas públicas y también de cultura ciudadana, uno se tiene que abrir. Obviamente que a uno no le gusta pues ver a la gente en la calle, sobre todo porque el drama humanitario es horrible, uno no puede ayudarlos a todos. Sí. Pero sí por lo menos pensar en que no tratarlos mal. Hay gente que, por ejemplo, no les arrienda a pesar de que tienen los papeles en regla, que les dicen, pues, palabras que no son chéveres, son improperios como en el Transmilenio, que es donde generalmente uno los ve. Lo otro es que, por lo menos yo he aprendido muchísimo como el tema de migración, o sea, sí, eso que me decías, ¿cómo se le dice? ¿Migrantes o migrantes? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un refugiado y un asilado? ¿Cuáles son los derechos que ellos tienen también? Claro. Creo que eso nos falta un montón, claro, nos falta mucho como ciudadanía. Listo, Cindy, muchas gracias. Pues los invito a todos los navegantes de este podcast, que escuchan este podcast, de dónde uno puede buscar este especial, Cindy. Lo puede encontrar en www.eltiempo.com y entra a la sección de internacional, ahí hay una barrita que dice Panas en Colombia. Si quiere entrar directamente, www.eltiempo.com/mundo/Venezuela. Bueno, Cindy, muchas gracias por esta información. Gracias. Lo que viene para su información. En lo que viene, al fin, Bogotá y Cundinamarca tendrá muy posiblemente un tren de cercanías, se llama Regio Tram. Estamos con Ana Puentes de la sección Bogotá, que ha estado detrás de este tema desde hace mucho tiempo. Y pues bueno, nos va a comentar exactamente cómo viene este tema, cómo es el tren hoy, ¿cuándo tendríamos esa posibilidad, Ana? Bueno, si el cronograma sale de acuerdo a lo esperado, para el segundo semestre de 2023 tendríamos ese tren de cercanías que arranca en Facatativá y termina en lo que sería el Metro Bogotá. También sí sucede en lo que sería la estación de la calle 26. Esos son como 40 kilómetros que unen a los municipios del occidente de Cundinamarca, sí, con todo lo que es el occidente de Bogotá. Bueno, de este tren se ha hablado hace mucho tiempo, ¿no, Ana? Y porque hasta hoy sí como que sí coge fuerza que Bogotá tenga un tren de cercanías. Realmente lo que pasa es que sí es un tema que ha venido desde ese tiempo, sino que es el gobernador actual que tenemos, que es Jorge Rey, el que como que ha impulsado el tema desde 2016. Se garantizó ya el tema de recursos desde 2017 y hoy lo que sucedió fue que se definió el modelo de contrato. Cuando se define el modelo de contrato es que ya se puede hablar de los pasos y de las fechas y de todo lo que va a suceder. Le cuento a Andrés pues que el modelo de contrato será por concesión integrada, es decir que en un solo contrato se mete como todos los componentes, entonces se mete construcción, se mete toda la parte de operación y mantenimiento, y quien gane este contrato se va a quedar con todo el tema de operación por los próximos 20 años. Por los próximos 20 años, muy bien. ¿Esto participará empresas nacionales, extranjeras, lo de siempre, o hay algún tema de restricciones? No, en este momento pues está en invitación pública, están definiendo los requisitos, pero pues sobre todo se tendrá en cuenta empresas que tengan experiencia en el tema de trenes, sobre todo en tema de trenes de cercanías, y en la situación pues que es toda la producción de los materiales. Pues como es integrado, precisamente necesitan que esté todo. Claro. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánta plata está cuánto cuesta este proyecto? En este momento se estima que cuesta 1.9 billones de pesos. El 70% lo va a poner el gobierno nacional, pues que es, digamos, lo que hace posible este proyecto, y el 30% lo va a poner la gobernación de Cundinamarca. ¿Y Bogotá? Bogotá ahí no entra en eso. No entra en eso. Ok, perfecto. Bueno, Ana, seguiremos el paso a este importante proyecto y todo el despliegue y toda la información mañana en la edición del Tiempo en la sección Bogotá.
Exactamente, Andrés, pues ahí les tendremos también en la versión de .com todo el mapa para que vean cuáles son las 17 estaciones y cuál sería el recorrido pues que se tiene proyectado en este momento del tren. 17 estaciones. 17 estaciones. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ana. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. Y hasta aquí un nuevo episodio de Al Cierre. Mañana los esperamos con más información y más análisis en este podcast que pueden escuchar por Spotify, Deezer, iTunes. Muchas gracias. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.